Antes de ir al tema del libre albedrío, sí me gustaría saber, vamos a ver lo que no es el libre albedrío. Bueno, tomen asiento, perdón. Tomen asiento. Sí, porque si no se van a cansar. Sí, porque hoy día me va a demorar cerca de 2 horas, así que está sentado. Pero así no se duerme, hermano. Tiene razón, hermano. Al que se duerme lo va a hacer, hermano, a leer este texto. ¿Algún concepto de libre albedrío? Por ejemplo, un concepto general que tiene el mundo. Quizás algunos hermanos también puedan tener este concepto de libre albedrío. He hecho algunos conceptos que he tomado, incluye también la RAE, el Diccionario de la Lengua Española, que dice esto, ¿no? Que el libre albedrío es la facultad que tiene el hombre para tomar sus propias decisiones. Significa que la voluntad del hombre es capaz de hacer todo. El hombre no tiene ni restricciones ni límites. Y como el hombre es autónomo, él puede hacer lo que quiera. Es más, Dios no sabe lo que el hombre podría hacer con su voluntad. En eso se resume prácticamente el libre albedrío. ¿Ya? Lo que piensa el mundo. Es un concepto general. Pero, ¿será eso cierto? Hay que aclarar lo que no es el libre albedrío. El libre albedrío no se refiere a las elecciones cotidianas de la vida diaria. Por ejemplo, ¿qué ropa me voy a poner hoy día? ¿Qué pantalón? ¿Qué camisa? ¿O qué vestido? ¿O qué voy a cocinar? ¿no? ¿O qué voy a comprar? ¿O qué carro voy a tomar? Esas son elecciones cotidianas de la vida diaria. El libre albedrío no tiene nada que ver con eso, aunque algunos posiblemente lo entiendan así. El libre albedrío tampoco tiene que ver con las decisiones importantes que van a influir en el destino o el futuro en esta tierra de una persona. Por ejemplo, ¿a qué universidad iré? ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿A dónde voy a trabajar? ¿O con quién me voy a casar? Aunque estas decisiones necesariamente vamos a hacerlo conforme a las escrituras, ¿no? Tanto las elecciones cotidianas como qué ropa me pondré, una ropa modesta, ¿no? ¿O qué decisiones tomaré? ¿Con quién me casaré? No me casaría con un incrédulo o incrédula, ¿no? Estas son elecciones cotidianas o decisiones importantes que quedan únicamente aquí en la tierra. No tienen nada que ver con la eternidad. Y cuando vemos escritos de los hermanos del pasado, desde la época de la Reforma, donde se levantaron en contra de esta doctrina, siempre el libre albedrío lo enfocaban en el lado espiritual, no en el lado terrenal de alguna elección cotidiana, alguna decisión muy importante. Por ejemplo, cuando Martín Lutero, durante la época de la Reforma, si bien es cierto que el más famoso libro o ensayo de Lutero son las 95 tesis, pero el libro quizá con mayor concepto teológico de doctrina es el libro La esclavitud de la voluntad o de ser obispo, donde trata justamente acerca del libre albedrío. Entonces el libre albedrío no tiene nada que ver con eso. El libre albedrío tiene que ver con algo espiritual. Hay 3 conceptos entre los reformados y son 3 conceptos bíblicos de lo que es el libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad del hombre para elegir o hacer el bien o hacer el mal. Algunos dicen que esta capacidad viene del libre albedrío del hombre y otros dicen que esta capacidad viene del Espíritu Santo. El libre albedrío también es la capacidad del hombre para poder elegir obedecer o no obedecer la ley de Dios. Algunos dicen que esta capacidad viene del libre albedrío del hombre y otros que esta capacidad viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me refiero al el Espíritu Santo que está morando sobre la persona, ¿ya? Y el tercer concepto de libre albedrío es la capacidad que tiene el hombre para buscar a Dios para que le salve. Algunos dicen que esta capacidad del hombre de buscar a Dios para que le salve es cuando el hombre hace uso de su libre albedrío y busca a Dios. Otros dicen que esta capacidad proviene del Espíritu Santo desde el momento en que obra en el nuevo nacimiento. Estas 2 posiciones en cuanto al libre albedrío, estos son 3 conceptos. Y también hay 2 posiciones. Unos que dicen que esta capacidad para hacer estas cosas, ¿no? Para obedecer la ley de Dios, para elegir hacer el bien o el mal, o buscar a Dios. Los que dicen que proviene del libre albedrío se llaman libertarianos. No sé si han escuchado eso. Es un concepto teológico, ¿no? Entonces, el libre albedrío libertariano o libertarianos es una de las posiciones que cree que toda esta capacidad del hombre proviene del libre albedrío. Y la otra posición
es los compatibilistas, que también se llama libre albedrío compatibilista. Los que creen o los que toman esta postura dicen que esta capacidad del hombre para hacer el bien o el mal, o obedecer la ley de Dios o buscar a Dios, proviene del Espíritu Santo. Esa es la posición del libre albedrío compatibilista. ¿Ya? Ya seguramente ya estarán viendo qué es lo que creemos nosotros, ¿no? Entonces, creer en el libre albedrío libertariano es creer en el libre albedrío tal y como el mundo lo cree, y algunas denominaciones que no están, o iglesias evangélicas que no están, digamos, conforme a las Escrituras. Y los que creen en el libre albedrío compatibilista es no creer como lo enseñan ellos. Pero hermano, ¿qué está diciendo? Entonces, ¿nosotros creemos en el libre albedrío? ¿Sí o no? Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es el libre albedrío libertariano? Por ejemplo, para los libertarianos, el libre albedrío ocupa un papel importante en la salvación. Dios puede salvar a aquellas personas que están dispuestos a abrirle su corazón a Dios. En otras palabras, Dios salva cuando el hombre toma su decisión o su libertad o su libre albedrío de elegir a Dios. ¿Ya? Prácticamente entonces la salvación depende de la voluntad de Dios, depende del libre albedrío del hombre. Los que creen esto dicen esto: la salvación depende 99% de Dios y 1% del hombre y su libre albedrío. Dios ya hizo todo en la cruz, ahora tú tienes que hacer eso. ¿Ya? Entonces ellos creen que el hombre incrédulo es capaz de creer en Dios por sí mismo. ¿Ya? Es más, dicen que el pecado o las consecuencias del pecado luego de la caída de Adán afectó todo el ser del hombre, afectó la mente, el cuerpo, absolutamente todo, pero hay algo que Dios dejó intacto, que es el libre albedrío del hombre. Es lo que creen ellos, ¿ya? Entonces, según ellos, según los libertarianos, el hombre es capaz de es capaz de entender y de servir las cosas espirituales, es decir, el hombre es capaz de entender la Biblia por sí mismo, sin la ayuda o la capacidad del Espíritu Santo. Dentro de esta posición de libre albedrío libertariano hay lo que se llama el teísmo abierto, no sé si alguno lo ha escuchado, que también se llama libre albedrío absoluto abierto, y también el libre albedrío absoluto no abierto. Pero ¿qué enseña esto del teísmo abierto? ¿Y por qué es importante saberlo? Porque esto va a ayudar también a nuestra comprensión, o mejor dicho, para poder nosotros explicar el Evangelio a otras personas. Y si es que nos encontramos con alguien que profesa la fe, entender que su concepto acerca de Dios o de la libertad o la voluntad del hombre es equivocada y poder ayudarle. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué enseña el teísmo abierto? Que Dios ha dado al hombre libre albedrío para escogerle libremente. Dice que Dios no conoce lo que el hombre va a elegir hasta que ocurra. ¿Ya? Y existen muchos textos que son usados, no sé si han leído estos textos, cuando dice que Dios se arrepiente, se arrepintió de lo que había hecho. También otro texto donde Dios dice que se sorprende, otro texto donde dice que Dios cambia de parecer, y toman estos textos para decir que el hombre tiene libre albedrío y que Dios se arrepiente de algunas cosas y que no sabe lo que iba a ser el hombre. ¿Ya? Y existe un atributo que es prácticamente un ídolo de los teístas abiertos, que es el amor. Tú puedes hablar de cualquier, o no estar de acuerdo quizás con la misericordia o con la justicia o con la ira de Dios, pero si tú te opones a su concepto de amor de una manera humanista, podemos identificar quiénes son libertarianos. No estoy diciendo que Dios no sea amor, porque en la cruz se manifiesta la justicia de Dios, el juicio de Dios, el amor de Dios, pero para el teísmo abierto el atributo más grande es el amor de Dios. Exalta únicamente en su posición del Evangelio el amor de Dios y el libre albedrío del hombre, es decir, exhortan a que el hombre haga su decisión, haga su uso de su libre albedrío para que le guste a Dios. Elevan el amor de Dios por encima de sus demás atributos. Y lo que es peor, lo elevan, pero no es el amor de Dios de una manera bíblica, sino bajo un concepto humanista. ¿Ya? Y actualmente el libre albedrío es prácticamente un ídolo en muchas iglesias evangélicas. Y hay tres inconsistencias de los que creen esto. Por ejemplo, ellos no niegan los eventos futuros que están en la Biblia.
dicen que, o sea, no niegan que Dios sea débil, aunque ellos ciertamente con lo que creen hace de Dios un ser débil. ¿Cómo es esto? Ellos no niegan que Dios inspiró a los escritores en dar algunas profecías, ¿no? Por ejemplo, la caída del templo de Jerusalén, o toda la historia que sucedió y que iba a suceder con Israel. Pero las cosas que no están escritas en esta Biblia es porque Dios no la ha conocido. Por ejemplo, Dios no supo el momento de tu conversión. O mejor dicho, Dios no escribió en la Biblia cómo tú te ibas a convertir. Entonces, como Dios no escribió eso, entonces posiblemente Dios no sabía que te ibas a convertir o no. ¿Ya? Esa es una inconsistencia de ellos. Otra inconsistencia de lo que creen en esto es que, por ejemplo, ellos no niegan la omnisciencia de Dios, aunque en la práctica sí lo hacen. Por ejemplo, dicen que como aún el futuro no ha sucedido, no puede ser conocido ampliamente por Dios. ¿Ya? Pero decir que como el futuro no ha sucedido, no puede ser conocido ampliamente por Dios, es negar la omnisciencia de Dios. ¿Por qué? Nosotros, si bien somos afectados por el tiempo, el pasado, el presente y el futuro, pero para Dios no. Cuando Dios habla de los tiempos, lo hace como si yo hubiera pasado. Cuando dice que hemos sido glorificados, para Dios ya lo hemos sido. Cuando dice que la iglesia se reunirá con Él o está reunida con Él, cuando Juan ve en visión esto, para Dios no está ocurriendo esto, pero aunque ciertamente nosotros no lo experimentamos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos afectados por el tiempo, pero para Dios no. Entonces no es posible que Dios pueda conocer el pasado y el presente y no el futuro. Dios ciertamente lo conoce. Entonces, Dios conoce lo que va a pasar, o Dios conoce quién se va a convertir o no, porque Él lo ha predestinado. ¿Ya? Otra cosa es que ellos dicen, por ejemplo, que Dios es perfecto, dicen, ¿ya? Pero dicen que Dios puede cambiar sus planes si es que el plan A le falla. Por ejemplo, como Adán cayó, tuvo que ver de otra manera, ¿no? Tuvo que expulsarlo del Edén, porque ciertamente Dios no sabía lo que iba a pasar, porque Dios por eso comete errores. Pero ¿cuál es el problema? Que si decimos que Dios actúa de acuerdo a lo que haga el hombre, entonces ya sería un ser imperfecto, ya no sería Dios. Dios hace todas las cosas porque Él ya lo conoce y porque Él lo ha decretado. Si es que, por ejemplo, ocurren algunos eventos de guerras o cualquier suceso relacionado al gobierno, no es porque Él no lo sepa, sino Él ya lo conoce, aunque para nosotros sea desconocido. ¿Ya? Y hay algunos argumentos que algunos usan para defender el libre albedrío. Por ejemplo, nosotros tenemos la posición de que no creemos en el libre albedrío como lo creen los demás. Y algunos dicen, ¿no? Pero si el hombre no posee el libre albedrío, ¿por qué Dios dejó los mandamientos al hombre? ¿No? El problema es que ningún hombre puede guardar los mandamientos de Dios. Y todo hombre está esclavizado al pecado. Entonces alguien podría decir, entonces Dios es un ser injusto, cruel, porque Él dejó los mandamientos sabiendo que nadie los podía cumplir. Pero nadie puede acusar a Dios de injusto. Si Dios dejó los mandamientos, fue para que el hombre pueda darse cuenta que no podría guardarlos, para que el hombre pueda ver su incapacidad espiritual de guardar los mandamientos de Dios y pueda ver a Cristo como aquella única persona que guardó completamente toda la ley de Dios, para que pueda ver el hombre y darse cuenta de su condenación por haber obedecido la ley y pueda mirar a Cristo. Para eso le dejó la ley de Dios. Entonces no es porque haya sido el rey injusto. Entre los que creen que en el libre albedrío niegan, por ejemplo, la soberanía de Dios, hacen del hombre un ser más fuerte y soberano de Dios, porque el hombre es quien elige, el hombre es quien dispone a través de su libre albedrío de Dios. Se niega también la caída del hombre, entre los que creen eso. ¿Por qué? Como el hombre es bueno por naturaleza, puede usar su libre albedrío para buscar a Dios y seguirlo, lo cual contradice que el hombre está caído, está completamente depravado. También se niega que el hombre esté muerto en sus delitos y pecados, porque ellos dicen, o los libertarianos o los que creen en el libro de Dios, dicen que el hombre no está muerto, sino está enfermo y necesita ayuda para buscarle a Dios. Tiene que llenar
un vacío, su vacío que tiene por alguien. Pero la Escritura dice lo contrario, que el hombre está completamente muerto. Y también se niega la necesidad de la regeneración, nacer de nuevo. Entre la mayoría de los que creen en el libre albedrío no tienen un entendimiento claro de lo que es el nuevo nacimiento o la regeneración. Y esto justo lo vamos a ver en el siguiente, cuando veamos ya el párrafo 3. Eso es en cuanto a la posición del libre albedrío libertariano. Y la otra posición, que es el libre albedrío compatibilista, que es lo que nosotros creemos que es la posición bíblica. Si por favor me acompañan a Juan 15:16. Vamos a ver algunos textos nada más, esta pequeña introducción. Juan 15:16. No sé si lo tienen todos. Vamos a ver que Dios no escoge al hombre, que Dios escoge al hombre y no lo contrario. Es Dios quien escoge al hombre. Juan 15:16 dice así: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esta parte que dice: no os elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Tú no me elegiste para ser salvo, yo te elegí, yo te escogí antes de la fundación del mundo. El hombre no tiene la capacidad por sí mismo de elegir a Dios para ser salvo. Es lo que creen los compatibilistas. El hombre de ninguna manera podría tener libre albedrío para escoger a Dios. Es lo que creyeron nuestros hermanos del pasado y hasta el día de hoy. Y no es que haya estos pensamientos surgidos desde la Reforma, desde mucho antes. Vemos que Jesucristo ya lo estaba enseñando en las Escrituras. Entonces, también Dios salva a aquellos que Él ha elegido para la vida eterna. Cuando en Hechos capítulo 3 se dice que Dios había elegido a todos los que iban a recibir la vida eterna para que creyeran en Él. Los que creen en el libre albedrío compatibilista, también nosotros creemos que el pecado ha afectado todo el ser del hombre, y esto incluye el libre albedrío, a tal punto que el hombre no tiene libre albedrío, sino que es esclavo de su pecado. No está enfermo, ni nace neutral, ni nace bueno, ni bueno por naturaleza. También el hombre no es capaz de creer por sí mismo en Dios, sino que Dios o Cristo es el único autor y consumador de nuestra fe. Y también creemos que el hombre no elige a Dios abrirle su corazón, sino que es Dios quien abre el corazón del hombre. Esto está en Hechos 16:14. Hechos capítulo 16, versículo 14. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor le abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Este mismo texto, en la versión Biblia América, dice que el Señor abrió el corazón de Lidia para que Pablo recibiera lo que él decía. Dios quien tiene la potestad y la voluntad de abrir el corazón del hombre, y no lo contrario. Y también los que creen en el libre albedrío, lo que creemos en el libre albedrío compatibilista, es que la salvación, desde el inicio de nuestra salvación, de la manera como nosotros lo experimentamos, que es el nuevo nacimiento, es que no somos engendrados, ya sea por heredad ni por nuestra propia voluntad, sino por la voluntad de Dios. Esto es lo que creemos. Ahora bien, algunos dicen que lo que creemos esto, entonces significa que no somos responsables de nada de lo que hagamos. No. Porque a lo largo de la historia, el libre albedrío siempre ha sido expuesto de tal manera que enfocaban que el hombre es moralmente responsable de lo que hace, pero sin que esto signifique que el hombre tiene albedrío para buscar a Dios, o para obedecer la ley de Dios, o para hacer el bien o el mal. ¿Ya?
texto, no está en sus Biblias, pero lo tomo para que ustedes puedan ver cómo algunas, en este caso una secta, y también algunas denominaciones evangélicas, tienen este mismo pensamiento. Dice así: así pues los hombres son libres según la carne, son libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres, o escoger la cautividad y la muerte, según la cautividad y el poder del diablo. También dice: tu Padre Celestial te ha dado albedrío de elegir entre el bien y el mal. Esto se encuentra en 2 de Nefis 2:27 del libro de Mormón. No, no está en la Biblia. Está en 2 de Nefis 2:27 del libro de Mormón. De los mormones creen esto del libre albedrío. Y así como los mormones tienen este concepto, la mayoría de evangélicos modernos o en la actualidad tienen este libre concepto, que Dios tiene esa facultad. ¿Ya? Pero esto no es lo que nosotros creemos. A lo largo de la historia ha habido debates entre Lutero con Erasmo, que incluso perdieron su amistad porque se generó un debate entre ellos por el libre albedrío. También durante el sínodo de Edor, los que se hacían llamar calvinistas luego de la muerte de Calvino, también su confrontación con los arminianos por este tema, que era uno de los temas principales, y por eso se pusieron así los 5 puntos del calvinismo. Y hasta el día de hoy algunos siguen creyendo. Y ya yendo a la confesión después de esta pequeña introducción, algo que llamó mi atención es que siempre yo me había, al momento de entender el Evangelio, siempre creía que el hombre no tenía libre albedrío en absoluto, bajo el concepto que habíamos entendido gracias a los libros del pasado. Pero ciertamente nosotros creemos que el hombre sí tiene libre albedrío, pero lo vamos a poner de qué manera creemos eso. ¿Ya? Si ustedes se fijan en la confesión del capítulo 9, si es que ya lo han leído, el libre albedrío no hace una refutación total, absoluta al libre albedrío, sino que la confesión hace una explicación coherente y bíblica de lo que es el libre albedrío, es decir, un concepto bíblico de libre albedrío, y es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? En la confesión, hermanos, ya hemos visto el capítulo 1 acerca de la importancia de la Biblia, del 2 a 6 acerca de quién es Dios, ¿no? Y cómo se manifiesta en su creación, su providencia. Del capítulo 7, con el hermano nosotros vimos el pacto de Dios, y con el pastor vimos a Cristo como el mediador. En el capítulo 8. ¿Y por qué es tan importante este tema? Porque este tema de libre albedrío es un preámbulo para aplicar y entender las doctrinas básicas que vienen después. Si se fijan bien, viene el llamamiento eficaz, la justificación, la adopción, la santificación. Va a depender de lo que entendamos el libre albedrío para que podamos entender lo demás. Si tenemos nosotros un concepto equivocado de libre albedrío, pensaremos de repente que el hombre puede justificarse a sí mismo y no por la gracia de Dios, por la muerte expiatoria de Cristo. Si nosotros tenemos un concepto equivocado de libre albedrío, podemos pensar que podemos adoptarnos por nosotros mismos y que no es, como dice la Escritura, que Dios los adopta. Si tenemos un concepto equivocado de libre albedrío, pensaremos que nosotros perseveramos por nuestras obras y no que Dios es quien nos da el querer como el hacer. Y así, si nosotros tenemos un concepto equivocado de libre albedrío, podemos pensar que la salvación depende de nosotros, toda nuestra salvación, y no de Dios. Es por eso importante ver este tema. En el capítulo 9 hay 5 párrafos. El párrafo 1, que es un concepto general, que solamente hay 2 textos, por eso me he demorado un poco en la introducción para poder ver esos textos. Y del versículo 2, o el párrafo 2 de la confesión, habla del estado de la precaída. Adán en su estado de inocencia cuando estaba en el Edén. El párrafo 3 habla del estado del hombre en su estado de pecado, o estado post-caída. Es decir, luego de Adán, ¿en qué estado se encuentra el hombre? El párrafo 4, que se llama el hombre o el libre albedrío en el estado de gracia. Es decir,
el libre albedrío en el hombre, cómo se manifiesta en el hombre regenerado por el Espíritu Santo. Y el párrafo 5, libre albedrío en el estado de gloria, es decir, se manifiesta el libre albedrío, cómo se manifiesta cuando ya seamos glorificados. Entonces sí creemos en el libre albedrío, pero la forma como lo va a exponer la confesión. ¿Ya? Antes que ahorita me estoy diciendo, hermano, ¿qué está diciendo? Nos dice que nosotros creemos en el libre albedrío si siempre nos hemos opuesto. Vamos a explicarlo bíblicamente, tal y como lo explica nuestra confesión. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 12. Mateo capítulo 17, versículo 12. Dice el párrafo 1. Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia, que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Aquí vemos una afirmación que dice: Dios ha dotado al hombre de una libertad natural para actuar por elección propia. Y también hay una negación: esta libertad no es forzada a hacer bien o mal. Mateo 17, versículo 12 dice así: Mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá con ellos. Esta es una respuesta que le da Jesús luego de la transfiguración a sus discípulos. ¿Por qué responde eso? Porque ellos dicen en el versículo 10: Entonces los discípulos le preguntaron: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió Jesús, le dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá con ellos. Posiblemente los discípulos también hayan pensado eso, pero no dicen nosotros pensamos eso, sino los escribas dicen eso. ¿Ya? Pero ¿quién era el Elías que vino? El Elías que ya vino, porque acá Cristo dice: mas yo digo que Elías ya vino. Se refería, si estamos ahí el versículo siguiente da la respuesta. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado Juan el Bautista. Juan el Bautista era aquel Elías que había de venir. Él tenía el poder y el Espíritu de Dios. Él era el Elías que iba a preparar el camino de Cristo. Entonces Jesús le dice que Juan el Bautista era aquel Elías prometido, pero no le conocieron. Pero podría decir uno de sus discípulos: ¿pero qué está diciendo Jesús? Si ellos sí le conocieron, lo vieron, sabieron quién era Juan el Bautista. Pero Jesús no está diciendo a que le conocieron físicamente, ¿no? En persona. Esta palabra conocer, esta palabra griega epiginosko, que significa reconocer, discernir y saber perfectamente. Significa que, aunque ciertamente vieron a Juan el Bautista físicamente, o lo conocían posiblemente quién eran sus padres, dónde vivía o qué es lo que hacían, pero no reconocieron espiritualmente, no discernieron, porque obviamente no tenían el Espíritu de Dios, quién era Juan el Bautista. No vieron espiritualmente o con ojos espirituales que en las Escrituras hablaban de él. No lo conocieron, no lo conocieron. En otras palabras, no reconocieron que Juan el Bautista era aquel Elías, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, dice. ¿Por qué hicieron todo lo que quisieron con Juan el Bautista? Porque no creyeron en el mensaje de él. Ellos no creían que tenían necesidad de arrepentirse. Trataron con desprecio a Juan el Bautista, ¿no? Llegaron al punto de decir que Juan el Bautista tenía demonio. Y se complacieron también cuando Herodes mató a Juan el Bautista. Es probable que algunos líderes fariseos hayan estado en la mesa con Herodes. Los líderes judíos consintieron la muerte de Juan el Bautista. Ahora bien,
Los hombres actuaron por libertad propia. Nuestra confesión dice que Dios ha dotado al hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia. Estos hombres lo que le hicieron al Juan Bautista fue por elección propia. No, nadie les obligó, nadie les dijo hagan esto, ¿no? Ellos actuaron libremente contra él. ¿Por qué? Porque Dios ha dado al hombre de una libertad natural para actuar. Hicieron lo que quisieron, pecaron por voluntad propia. Así también, dice Cristo, así también el Hijo de Dios padecerá de ellos. Cristo está diciéndole, ya, hay una profecía que se ha cumplido con el Bautista. Ahora yo le doy una profecía acerca de mí. Yo también voy a padecer como él padeció. Cuando el Bautista fue rechazado, asesinado, pues yo también voy a hacerlo. Él también iba a hacerlo. Aunque no dice la forma como iba a morir, cuando después en la Escritura se manifiesta que muere en una cruz, pero él está profetizando. Los judíos esperaban un Mesías que le libere del imperio romano, y Jesús se revela como el Hijo de Dios, que tenía el Espíritu y el poder de Dios. Era Jesús el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, así como Juan el Bautista era Elías profetizado. Pero los judíos, así como no reconocieron que Juan el Bautista era aquel Elías, los judíos tampoco reconocieron que Jesucristo era aquel Mesías que venía a salvarles. Los judíos hicieron lo que quisieron con nuestro Señor Jesucristo. No creyeron en el mensaje de Elías y tampoco creyeron en el mensaje de Jesucristo. Juan el Bautista anunciaba arrepentimiento, Jesucristo también. No creían que tenían necesidad de arrepentirse. Llegaron también al punto de decir que Cristo tenía demonio y se complacieron con Roma cuando los soldados romanos mataron físicamente a nuestro Señor Jesucristo. Y los líderes fariseos, así como con la muerte de Juan el Bautista, también consintieron la muerte de nuestro Señor. Pero todos estos actos que hicieron los hombres lo hicieron libremente por voluntad propia. Nadie les obligó a los soldados romanos a matarlo, ni a los judíos. Nadie les instigó, los coaccionó a que propicien la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ellos actuaron libremente con nuestro Dios. Los hombres pecaron libremente por elección propia. Judas Iscariote, por ejemplo, cuando traicionó a Jesús, él también lo hizo por elección propia. Nadie coaccionó a Judas a venderle unas monedas. Entonces, un breve concepto del libre albedrío de lo que estamos viendo hasta aquí es esto: que el hombre tiene libertad natural para actuar por elección propia. ¿Ya? El hombre actúa libremente por elección propia. Y cada cosa que hace el hombre lo hace libremente. ¿Ya? Hasta ahí vamos viendo eso. Vamos ahora a Santiago, capítulo 1, versículo 14. La epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Este mismo texto en la Biblia al día dice que cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos le arrastran y seducen. La versión del lenguaje sencillo dice: cuando somos tentados son nuestros propios deseos lo que nos arrastran y dominan. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Alguien podría decir, entonces, hermanos, ¿significa que Dios no nos tienta? Es verdad, Dios no nos tienta. Dios nos prueba, pero no nos tienta. Bueno, pero en el Génesis yo he visto que Satanás tienta a Adán. Entonces, Satanás tampoco no nos tienta. Entonces, solamente porque el hombre es tentado según, como dice el texto, es tentado según sus concupiscencias, según sus malos deseos, ¿no? Satanás no opera. No. Es verdad que Satanás tienta al hombre desde Génesis hasta el día de hoy y seguirá tentando hasta el día que Cristo venga. Pero la razón por la que la tentación nos atrae es porque nuestra propia naturaleza es así, es atraída. Así que Satanás no tiene toda la culpa.
hay tres enemigos de nuestra carne, que es el mundo, la carne y el diablo. Y la carne justamente hace referencia en este texto de Santiago 1:14, cuando según nuestra propia concupiscencia sustraídos y seducidos. Es decir, somos tentados de acuerdo a los deseos que haya en nuestra naturaleza. Si en mi ser o si yo me veo tentado, algunas personas, por ejemplo, se pueden ver tentados con el alcohol, otras personas se pueden ver tentadas con la avaricia, de acuerdo a cómo se haya desarrollado el pecado en su ser, en su naturaleza. Somos tentados según nuestros deseos. Entonces, la carne o este texto hace referencia a la naturaleza caída que hemos heredado. Y nuestra naturaleza caída es atraída hacia el pecado. Entonces, si pecamos libremente porque así es nuestra naturaleza. Entonces, hasta aquí el breve segundo concepto del libre albedrío, donde vamos avanzando, es que el hombre tiene libertad natural para poder actuar con libertad propia, pero esta elección de actuar es de acuerdo a la naturaleza. Y ya que el hombre tiene una naturaleza caída, entonces el hombre va a actuar y va a elegir siempre el pecado. No significa entonces, como le decía, el libre albedrío no significa que el hombre tiene la libertad natural para hacer alguna serie de cosas cotidianas o elecciones importantes para su vida, ¿ya? Sino que el libre albedrío significa que el hombre tiene libertad natural para hacer las cosas conforme a su naturaleza. Y si nuestra naturaleza es caída, mala, todo lo que hagamos siempre va a ser el mal, ¿ya? Siempre. Martín Lutero decía que el libre albedrío solamente sirve por su propia necesidad al pecado. A ese punto decía. Otro comentario de Calvino en su libro de la institución de la religión cristiana dice: el hombre es un esclavo del pecado, el hombre no puede hacer otra cosa que pecar, pero no porque se vea forzado a ello, sino porque esa es la inclinación de su voluntad. En otras palabras, el hombre sigue teniendo la voluntad y el querer, pero esa voluntad no puede por sí misma inclinarse al bien, porque es una voluntad esclavizada al pecado. Así que ningún hombre es forzado a pecar, sino que peca según su propia inclinación, ¿no? Vamos al siguiente texto, hermanos. Deuteronomio 30:19. Dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Muchos usan este texto para decir: mira, ahí dice, Dios dice que escoja, o sea, el hombre puede escoger o la vida o la muerte. Entonces es falso eso que estamos diciendo, que el hombre no tiene albedrío, porque ahí lo dice, ¿ya? Pero vamos a ver esto. Cuando dice al cielo y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, cuando se refiere a los cielos se refiere al trono que está en donde se encuentra Dios, y cuando se refiere a la tierra se refiere a donde nos encontramos ahora viviendo en este mundo, a este planeta Tierra. Entonces, los cielos y la tierra son testigos, hoy contra vosotros, dice, porque acá está hablando de una venganza, que si a los cielos y la tierra llaman por testigos hoy contra vosotros, habla de un juicio, de una venganza contra aquellos que invaden y guían ustedes. Y estoy poniendo delante de ustedes la bendición o la maldición, la vida o la muerte. Es decir, si Israel obedecía fielmente a la ley de Dios, iba a recibir una larga vida y las bendiciones y toda la tierra de Canaán. Pero también Dios había prometido la maldición.
si el pueblo étnico de Israel desobedecía la ley de Dios, iba a recibir la muerte y todas las maldiciones. Entonces, aunque este texto dice que le dice al pueblo de Israel que escoja, ¿qué fue lo que escogió Israel? ¿Obedeció la ley fielmente o desobedeció? Y hubo periodos, aunque ciertamente iban conforme a la ley de Dios, pero la mayoría de veces siempre desobedecían la ley de Dios. Por eso Israel muchas veces incluso son esclavos por causa de eso. Entonces, ¿cuál era el problema aquí? Que si usamos este texto para decir que el hombre tiene albedrío, estaríamos sacándolo del contexto, porque nadie puede tener libre albedrío, porque ningún hombre puede obedecer la ley de Dios completamente. Pero se escoge la vida o la muerte para que vivas tú y tu descendencia. He puesto delante de ti la vida y la muerte. Solamente Cristo podía guardar la ley de Dios, porque Él en sí mismo era Dios. Dios desordenó entonces escoger la vida, pero Israel tenía que obedecer la ley de Dios. Y solamente podían vivir en paz si es que la obedecían. Y hasta el día de hoy hemos visto cómo hasta el día de hoy el pueblo étnico de Israel para en guerras o conflictos, porque no hay una obediencia a la ley de Dios. Entonces, solamente Dios hace que el hombre escoja la vida, ¿no? Solo aquellos creyentes que entre la nación de Israel escogieron la vida. Solo un grupo, un remanente, fue fiel a lo que Dios dijo. Solo un grupo. Y ese remanente, a lo largo de la historia en el pueblo de Israel, fue verdaderamente el pueblo de Dios. Igual, en la época de la iglesia, siempre solo un remanente se mantenía fiel a la ley de Dios y recibía la vida o la muerte, la vida eterna por la obra de Cristo. La muerte se mantenía en muerte espiritual. ¿Bien? Entonces, ¿podemos decir hasta aquí que el hombre tiene libre albedrío? No. Solo Dios tiene libre albedrío para actuar por elección propia, porque va de acuerdo a su naturaleza. Por ejemplo, Dios no puede mentir, porque es contrario a su naturaleza santa, divina. Dios no puede dejar de existir porque sería contrario a su naturaleza. Dios, por ejemplo, no puede hacer otra cosa que no sea el bien. El hombre es lo contrario. El hombre no puede hacer otra cosa que no sea el mal. Pero ninguno de los dos es forzado a actuar. Dios no es forzado a hacer el bien. Él actúa porque es su propio ser, su propia naturaleza. Y el hombre tampoco es forzado a hacer el mal. Él actúa así porque es su propia naturaleza. Ambos, tanto Dios y el hombre, actúan de acuerdo a su propia naturaleza. Es necesario que Dios haga el bien y es necesario también que el hombre haga el mal, porque es conforme a su naturaleza. Entonces, por lo mismo que son 3 textos nada más, bien corto este párrafo. Pero hasta aquí, hermanos, de lo que hemos entendido, vemos que el hombre, ya haciendo una conclusión, un resumen, no tiene libre albedrío para actuar por voluntad propia. El hombre tiene libre albedrío para actuar por voluntad propia, pero esta voluntad es conforme a su naturaleza. Y como lo hace y como su naturaleza es mala, entonces esta voluntad siempre va a estar facultada para hacer el mal. El hombre tiene libre albedrío para elegir por voluntad propia, pero como esta voluntad está esclavizada, está atada al pecado, siempre va a elegir en el plano espiritual el pecado. Entonces el libre albedrío no significa que el hombre puede elegir entre el bien y el mal, tampoco significa que el hombre pueda obedecer o no obedecer la ley de Dios, buscar a Dios o no buscar a Dios. ¿Ya? El hombre por su propia voluntad, debido a su naturaleza, desobedece la ley de Dios. El hombre por su propia voluntad nunca busca a Dios para que le salve. Nosotros, en nuestro estado natural antes de nuestra conversión, somos incapaces o éramos incapaces de hacer el bien, estábamos inclinados a todo mal. Pero alguien puede decir, hermano, yo nunca he hecho mal, yo nunca he robado, yo nunca he hecho esto. Sí, pero ¿cómo estaba nuestro corazón? Los malos deseos, los malos pensamientos. ¿Cómo estábamos antes? Solamente si hemos sido regenerados por el Espíritu
Santo, podemos ser o hemos sido capacitados para ser el bien. Entonces, esto es aquí, hermano. Vamos a orar para terminar. Dios Padre Santo, te damos gracias, Señor, una vez más por tu bendita palabra, Señor. Gracias por ese tema tan complejo para algunos, para otros quizás sea más sencillo de entender, Señor. Te damos gracias porque hasta aquí tú nos estás permitiendo, Señor, entender este concepto de libre albedrío. Ciertamente la confesión no la refuta abiertamente, sino que la expone bíblicamente, y es lo que estamos viendo aquí, que el hombre tiene libre albedrío, y este libre albedrío es conforme, o el libre albedrío es conforme a la naturaleza caída del hombre, Señor. Quizá algunos conceptos equivocados que hayamos tenido, tú irás aclarando a medida que vayamos viendo, Señor. También te damos gracias porque tú en tu gracia nos has capacitado, Señor, para entender la gracia salvadora, entender tu palabra y buscarla, Señor. Porque toda nuestra salvación, desde el inicio hasta el final, Señor, es gracias a ti, Señor, y tu obra, Señor, y no gracias a nuestro libre albedrío. Si ahora estamos facultados para obedecer la ley de Dios, los mandamientos que nos has dejado en tu palabra, es porque tú nos estás capacitando con tu Santo Espíritu y no producto de nuestro libre albedrío. Si ahora podemos elegir hacer el bien, es porque tú nos capacitas, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.